Muy bien, iglesia, pues una vez más estoy aquí. Hoy el pastor se encuentra convaleciente, así que les pedimos oración también por él, que el Señor pueda estar sanándolo, dándole nuevas fuerzas. Pero le doy gracias a Dios por su palabra, porque es viva, poderosa y eficaz. Y dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, hoy en este día quiero comenzar desatando bendición sobre tu vida, que la bendición de Dios sea la que llegue hasta tu casa, tu familia, que la bendición de Dios repose sobre tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Y te voy a pedir que abras tus oídos espirituales, que abras tus ojos espirituales, que recibas esta palabra de parte del Señor, sabiendo que el Señor nos está hablando. Estamos siguiendo las directrices de Dios y nos ajustamos a la agenda de Dios, ¿sí? Porque nosotros podemos tener muchos planes, pero los planes de Dios son los que permanecen, los planes de Dios son los que prevalecen, los planes de Dios son los que nos ayudan a estar alineados a su diseño y a su propósito divino, amén. Y muchas veces tenemos que deshacer esos planes de Dios para poder ajustarnos a los planes nuestros. Tenemos que deshacerlos muchas veces para poder ajustarnos a los planes de Dios, amén. Y estamos en un tiempo de oración y de ayuno, 21 días de oración y de ayuno que están siendo de mucha bendición, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades. Dios es fiel, Dios está ahí con nosotros, Él es fiel, nos está dando la fortaleza, nos está dando, está trayendo mucha sanidad sobre nuestras vidas, está trayendo un tiempo de rompimiento sobre la iglesia. Y estamos desatando la restauración y restitución sobre nuestros hogares. Amén. Y a Dios le gusta que le provoquemos. A Dios le gusta ver corazones arrepentidos, corazones que le buscan en espíritu y en verdad. A Dios le gusta que provoquemos su presencia, que lo invitemos a nuestros hogares y que podamos sentir su presencia. A Dios le gusta ver corazones arrepentidos, corazones contritos y humillados, que de verdad se rinden ante el Señor y que deciden soltar todas las cargas y decidir obedecer todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Corazones que deciden hacer su voluntad por encima de todo. Amén. Pero tal vez tú dices, bueno, es que yo no sé provocar la manifestación de la presencia de Dios. Es por eso que estamos remarcando, estamos enseñando a restaurar los hogares, a restaurar ese tiempo de adoración al Señor. Estamos enseñando a levantar altares de adoración a Dios en cada hogar, cada vida, para que cada vida sea restaurada, que cada vida sea restaurada, que en cada hogar se pueda restaurar ese altar de adoración al Señor y que podamos provocar la manifestación de Dios sobre nuestra vida. Cuando nosotros levantamos altares de adoración en nuestros hogares, un altar de adoración es allí donde la familia se une para cantar a Dios, para alabar a Dios, para leer su palabra, para orar, para pedirnos perdón los unos a los otros. Y ahí ocurren milagros, ahí ocurren maravillas. Es ahí donde Dios se manifiesta con poder y autoridad y viene una unidad, ¿sí? Lo habíamos visto el domingo pasado. Pero también es necesario que en cada hogar se levanten. Que no estés esperando a que venga el esposo a levantar el altar de adoración, o que el esposo no está esperando a que venga la mujer y levante un altar de adoración, sino que haya uno que decida comenzar a levantar los altares de adoración, uno que decida ser fiel a Dios, uno que decida rendirse totalmente al Señor, que decida comenzar a buscar al Señor junto con sus hijos. En una familia, cuando hay muchos conflictos, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay situaciones difíciles, crisis familiares que muchas veces vivimos, es necesario
que se levante uno por lo menos para poder traer la presencia de Dios al hogar, ¿sí? Cuando no se levanta nadie a buscar a Dios, pues obviamente nada ocurre, todo sigue igual, los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas situaciones difíciles. Pero Dios busca uno, dice, busqué uno que se pusiese en la brecha alrededor de la tierra y no lo hallé, dice la palabra. Entonces Dios busca uno que se levante, uno que se ponga en la brecha, uno que decida pelear, uno que decida buscar a Dios por encima de todas las circunstancias, uno que decida quebrantar su corazón, uno que decida rendir su vida totalmente a Dios y que pase lo que tenga que pasar. Amén. Bien, pues bueno, esa es la introducción. Perdonadme en que hoy tengo la palabra ahí como la tuve que preparar esta mañana. Sí, la palabra me llegó muy fuerte y de verdad que le doy gracias a Dios porque se está dando palabra poderosa. Es la palabra de Dios que desciende sobre nuestras vidas, ¿sí? Pero nosotros necesitamos ser obedientes a lo que Dios está hablando a su iglesia. Le doy gloria a Dios porque de verdad que nunca había sentido tanta palabra revelada de parte de Dios. Nunca había sentido... por muchos años creí que estaba en el lugar equivocado. Pensaba que yo estaba equivocada. Pero en este tiempo estoy sintiendo cómo estamos en el camino correcto, cómo Dios nos va hablando y lo vamos haciendo y Dios sigue marcando los pasos y las directrices que tenemos que dar. Amén. Así que Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten y se pongan en la brecha para restaurar la familia, para restaurar la tierra, para traer sanidad y restitución sobre nuestros hogares. Amén. Y bueno, en la palabra encontramos varios personajes que decidieron dejarlo todo para seguir a Dios, para obedecer a Dios. Y uno de esos personajes es Nehemías. Me encanta el libro de Nehemías y me gustaría que hoy recibas esta palabra desde una posición de humildad, no pensando en otra persona, sino pensando en ti mismo, aplicándola a nuestra propia vida. Amén. Y sabiendo que todos somos llamados a ser ministros de Jehová. Si tú eres padre, si tú eres madre, o si eres hermano, o si eres amigo, o si eres amiga, ya tienes un tipo de liderazgo, ya eres un ministro de restauración. El Señor nos dice que Él nos escogió para reconciliar a otros con el Padre, así que ya tienes un ministerio que es el ministerio de la reconciliación y ya eres un líder, ¿sí? Ya tú eres un líder ahí en tu casa. Tú tienes un tipo de liderazgo. Si tú eres un padre, tienes que dirigir tu hogar, tu casa. Si tú eres una madre, también ejerces liderazgo con tus hijos. Si eres una amiga, de verdad necesitas ser esa mujer que empodere a sus amigas, que las atraiga a los brazos de Dios. O tal vez eres un hermano mayor y necesitas ayudar a tus hermanos menores. O no sé cuál será tu posición, pero te quiero decir que tú eres un ministro de reconciliación y Dios está buscando corazones que le obedezcan. Amén. Entonces, Nehemías era un líder que Dios usó. Fue un hombre que decidió ponerse en la brecha para restaurar los muros de Jerusalén. Recordamos que estamos en este mes de oración y ayuno, es un mes de restauración y restitución. Dios quiere restaurar, que nosotros podamos restaurar nuestra comunión con Dios y que se pueda restaurar esos altares de adoración en nuestros hogares para que Él pueda restituir todo lo que el enemigo nos ha robado o todo lo que le hemos cedido a través de nuestro pecado, ya sea las finanzas, la salud, ya sea la familia, ya sea las relaciones entre las familias, entre padres e hijos, entre hijos y padres. Entonces, Nehemías fue un líder que decidió ponerse en la brecha para restaurar los muros del templo de Jerusalén. Y les quiero dar un poquito de historia antes de comenzar. Me apasionaba tanto por las historias porque
Recordamos que después de la muerte del rey Salomón se dividió su reino y casi 200 años después de la muerte de Salomón, el reino de Israel fue conquistado por los asirios. Si se acuerdan, el domingo pasado estaba diciendo en Joel que venían atacando los del norte, que eran los asirios. Cuando los asirios llegaban, lo invadían todo y todo era conquistado. Entonces después cae el reino del sur y Judá cae con los babilonios, y después la ciudad de Jerusalén fue quemada, fue saqueada, fue destruida. Esto ocurrió alrededor del año 586 a.C. Entonces pocos judíos sobrevivieron en aquella mortandad donde fue destruida la ciudad de Jerusalén. Y los pocos judíos que quedaron fueron luego deportados a Babilonia, lo que hoy en día llamamos como Irak. Esos judíos tenían que estar en cautiverio durante 70 años. ¿Te imaginas estar preso 70 años? ¿Te imaginas estar ahí en ese cautiverio de esclavitud durante 70 años? Bien, pues eso lo tenían que vivir los judíos. Pero, ¿qué pasó? Que en el año 537 a.C., el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia y hace regresar a un primer grupo bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel. Yo sé que todas estas historias les suena de algo porque han estado leyendo la palabra. Entonces, más adelante, en el año 516, se empezó a reconstruir otra vez el templo de Jerusalén y Esdras lideró el segundo grupo de judíos en el año 458. Pero los judíos que ya estaban se opusieron y se detuvo la reconstrucción de las murallas. Entonces se quedaron estos grupos de judíos, se quedaron tristes, se quedaron desolados porque el templo de Jerusalén seguía destruido, seguía en ruinas y nadie hacía nada para reconstruir las murallas. Entonces ahí entra en escena Nehemías, que es el varón del cual vamos a hablar hoy. Nehemías pidió autorización al rey, que en ese tiempo era Altajerjes, el rey Altajerjes. Entonces Nehemías pidió autorización para volver a Jerusalén con un tercer grupo y reconstruir los muros. Cuando Nehemías entró en escena, los muros de Jerusalén habían estado destruidos durante décadas. Yo aquí lo estoy diciendo muy rápido, en pocos minutos, pero es una historia muy larga, es una historia dolorosa porque eran los judíos que estaban en cautiverio, estaban sufriendo, no podían adorar al Dios vivo y entonces el templo de Jerusalén había estado destruido completamente durante décadas. La ciudad seguía en ruinas totalmente, los muros seguían siendo un montón de escombros. ¿Sabes? Cuando se quema un lugar, todo queda oliendo mal, todo queda destruido, ¿verdad? No hay nada que se pueda salvar. Esta semana se quemó el piso de aquí del frente y yo solo veía que sacaban restos y restos de cosas, de ropa que queda despedazada. Pues así es cuando se quemó aquella ciudad, todo quedó en escombros. Entonces, el ver los escombros, los judíos que estaban allí estaban desolados, eso creaba problemas entre ellos mismos, porque en aquellos días para poder... en aquellos días las ciudades estaban protegidas por muros que los rodeaban. Entonces, si un enemigo quería atacarlos, si quería atacar la ciudad, tenía que esperar trabajar durante 6 meses más o menos para poder abrir brecha para entrar a la ciudad. Pero en este momento los muros de Jerusalén estaban destruidos. Entonces venían enemigos por todo lado y claro, continuamente caían derrotados, continuamente estaban en batalla, continuamente eran atacados. ¿Por qué? Porque no habían muros alrededor de la ciudad que los protegiera. Porque los muros estaban destruidos, entonces no había protección. Estaban vulnerables ante los ataques, ante las provocaciones del enemigo. Y esto traía pues desánimo a sus vidas, estaban desalentados, estaban deprimidos, se sentían derrotados.
Amén. Hasta ahí es una pequeña introducción. Entonces vamos a leer el libro de Nehemías en el capítulo 1. Dice la palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Y ellos me dijeron: el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí las palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Amén. Hasta ahí. Entonces, Nehemías era un judío, pero vivía en Susa. Susa era la capital del reino. Susa era una de las residencias reales de los monarcas persas. Nehemías vivía en un palacio, vivía súper bien, vivía súper guay, él comía de todo, era el copero del rey Artajerjes, era la mano derecha del rey, él ocupaba una de las posiciones de máxima confianza delante del rey. Muchas veces los coperos del rey eran los consejeros también. Nehemías era el que probaba el vino antes de que el rey lo tomara, porque si había alguna amenaza de muerte, pues el primero que caía era el copero. Pero también era en la mano derecha, era alguien de confianza. Nehemías se había ganado la confianza del rey, a pesar de ser judío. Y él no se podía presentar triste delante del rey. Aunque tuviera problemas, el copero siempre tenía que mostrar una cara sonriente delante del rey, porque si no podía ser, lo podían matar, ¿verdad? Entonces, cuando Nehemías escuchó a su hermano Hanani, cuando escuchó las noticias de sus hermanos los judíos, lo que estaban viviendo, Nehemías no podía soportar el dolor que sintió. Nehemías, dice que cuando escuchó esas palabras, dice el versículo 4, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces a Nehemías no le importó si el rey lo mandaba a matar por presentarse triste delante de él. Y esto habla mucho del carácter de Nehemías. Nehemías era un hombre de oración, porque vemos que casi todo el libro, si te lo lees, el libro de Nehemías va de oración tras oración. Él oraba intercediendo por sus hermanos, él oraba por sus
por sus hermanos, oraba contra sus enemigos, todo el tiempo estaba orando. Nehemías era un hombre de oración, no se quedó sin hacer nada por sus hermanos, ¿verdad? Al contrario, dice la palabra que lloró, ayunó y oró por las necesidades de sus hermanos. Era un hombre sensible a las necesidades que veía a su alrededor. Era un hombre lleno de compasión por los demás. No se centraba en sus propios fines egoístas, sino que le dolía la situación que estaba pasando sus hermanos. Y te pregunto en esta tarde, ¿te duele cuando algún matrimonio la está pasando mal? ¿Te duele cuando están al borde del divorcio? ¿Te duele? ¿Te duele esa situación de tus hermanos cuando algún matrimonio está en una situación crítica? ¿Te duele? ¿O sencillamente te dedicas a juzgar y a criticar? ¿Te duele cuando alguna persona está en enfermedad? ¿O sencillamente te dedicas a juzgar y a lanzar palabras de juicio? ¿Te duele cuando algún hermano está pasando una necesidad económica? ¿Estás haciendo algo por ellos? ¿Estás haciendo algo para ayudarles? ¿Estás haciendo algo para sustentar? ¿Te duele o sencillamente pasas olímpicamente de todo? ¿O te duele cuando alguien está pasando un momento de dolor, una pérdida familiar, una enfermedad, una crisis? Hay muchas crisis que podemos llegar a pasar los creyentes, pero tristemente dentro de la iglesia, la mayoría de personas lo que hacen más es juzgar, criticar, lanzar palabras de juicio en lugar de tomar esa actitud como lo hizo Nehemías, ¿no? Con orar, ayunar, cubrir. Cuando uno cubre a los hermanos de la fe en oración, en ruego, en acción de gracias, en ayuno, está levantando muros alrededor de la iglesia. Cuando uno cubre, ora por la familia, está levantando muros alrededor de la familia. Entonces pasa al revés, cuando tú te dedicas a juzgar, a criticar, a lanzar palabras maldicientes, porque una palabra maldiciente es cuando uno habla mal. Hablar mal es lanzar una palabra de maldición. Por eso dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación. Entonces, te quiero preguntar, ¿te duele cuando un hermano está pasando alguna necesidad, está pasando alguna crisis? ¿Haces algo para ayudarles? Tal vez oras, clamas, ayunas o sencillamente, como no es contigo, es como si no te doliera nada. Como si no es contigo, entonces allá que se apañen los demás, ¿verdad? Muchas veces tomamos esa actitud de pasar del dolor ajeno y hacer oídos sordos a la situación ajena, ¿verdad? Y tal vez cuando tú ves a tu esposa llorando, ves a tu esposa o a tu esposo, ¿no? A veces, normalmente suele pasar a las mujeres que estamos en oración, ruego, en ayuno, para que nuestros esposos cambien o para que nuestros hijos cambien. Entonces te pregunto, ¿te duele cuando ves a tu esposa llorando y ayunando para que te levantes de ese letargo espiritual? ¿Te duele? ¿No te duele? Cuando ves a tus hijos que están clamando para que se levante el varón de la casa, para que se levante el cabeza de familia. ¿Te duele cuando ves a tu esposa que está clamando delante de Dios? Señor, que se levante mi esposo como ese cabeza de hogar, que se levante como ese padre de familia, como ese gran esposo. Señor, que se activen los dones, los ministerios que Dios trae para él. ¿Te duele o sencillamente haces oídos sordos como si esa oración no fuera contigo? ¿Sabes? Dios usó a Nehemías para levantar no solamente levantar los muros que estaban destruidos, sino para levantar a sus hermanos, para darles ánimo a sus hermanos. Muchas veces el pueblo de Dios, cuando alguien ve que está pasando necesidad, entonces lo que hacemos es hacer oídos sordos
o lanzar palabras de juicio o de crítica, pero lo que Dios nos llamó es a ser intercesores, a ser uno que apoye, que ayude, que levante, amén. Cuando en una iglesia se está recibiendo ataques por todo lado, es que algo está pasando, algo está ocurriendo, ¿sí? Y lo digo no porque lo estemos recibiendo, sino para que estén atentos, alerta, a ver alerta cuando el enemigo está rondando. Cuando en una familia están recibiendo ataques continuamente por todo lado, que si uno se enferma, el otro se cae, el otro tiene otra enfermedad, el otro está pasando situaciones económicas difíciles o yo qué sé. Cuando en una familia está ocurriendo eso, es porque no hay muros de protección alrededor de esa familia. Es porque los muros están destruidos. Entonces tenemos que estar muy atentos, amén. Nehemías podía haber dicho, con la noticia que le trajo su hermano Hanani, podía haber dicho, no, pues yo estoy bien, yo vivo aquí en el palacio del rey. Puedo tomar vino todo el que quiera, pruebo la comida del rey, como manjares, vivo súper bien. Que se apañen los judíos con su templo en ruinas. Podría haber dicho eso, ¿verdad? Pero a Nehemías le dolió la noticia a sus hermanos. A Nehemías, a pesar de que él tenía un buen salario, una posición digna de admirar, una posición que pocos judíos lograban conseguir. Pero cuando recibió esa noticia, a Nehemías le dolió el corazón. Le dolió el corazón por sus hermanos. Le dolía tanto la situación que estaban pasando. Sus hermanos, que ¿sabes qué pasó? Conmovió el corazón de Dios. A Nehemías le importaba lo que a Dios le importa. Muchas personas dicen, no, acá como no hay templo, pues yo me voy a escuchar unas prédicas allí, allá, al otro templo, al otro y al otro, porque como acá no hay templo, y te centras en un templo, pero no estás pensando qué le importa a Dios, qué es lo que le está doliendo al corazón de Dios, cuál es el sueño de Dios para Adonai, cuál es el sueño del corazón de Dios, qué es lo que en este momento le está doliendo a Dios. ¿De qué te vale ir y escuchar una palabra en un templo si no estás haciendo en tu casa lo que tienes que hacer? ¿De qué te vale? ¿Eso satisface tu corazón? No, el primer ministerio que hay que levantar es el de la familia. Si tu familia no está en orden, todo lo demás está en desorden. A Dios le importa. A Nehemías le importaba tanto lo que a Dios le importaba. A Dios le dolía ver los muros destruidos. A Dios le dolía ver la situación de los judíos. Y a Nehemías le conmovió el corazón. Y a Dios le importa que tomes decisiones para que empieces a restaurar los muros de tu casa. Que tomes decisiones firmes para que se empiece a restaurar tu familia. Que tomes decisiones firmes para que se restaure tu matrimonio. Para que se restaure la relación con tus hijos. Decisiones firmes para restaurar tu relación con Dios. Este es el mes de restauración, donde tú tienes que trabajar mucho, tú y yo, todos aquí, todos los que estamos escuchando esta palabra. O tal vez tú eres de otra iglesia, no lo sé, pero escucha lo que Dios está hablando a su pueblo. La palabra dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Es tiempo de restaurar tu comunión con Dios. Es tiempo de restaurar tu altar de adoración a Dios. Es tiempo de trabajar en la restitución de tu familia, en la restitución de tu relación con tus hijos, la restitución de tus finanzas, la restitución de la salud. Si tú no tienes una buena relación con los demás, si tú no tienes una buena relación con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos, todo lo demás carece de sentido si tú no tienes una buena relación con Dios. Lo primero es restaurar tu comunión con Dios, tu tiempo con Dios. ¿De qué te vale trabajar día y noche y perder a tu familia? ¿De qué te vale estar tocando pecado oculto y perder a tu esposa? ¿De qué te vale estudiar mucho y llenarte de mucho conocimiento, pero perder la presencia del Padre? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale orar y ayunar religiosamente y después estar juzgando a los demás? De nada vale.
Lo primero que tenemos que ayunar en este tiempo es nuestra boca. Despojarnos de la religiosidad. Despojarnos de tanta religiosidad que traíamos pegada, ¿verdad? Y necesitamos tomar la actitud de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Estúdiate el libro y aplica todas las palabras, todo lo que Nehemías hizo. Hay mucho para trabajar en el libro de Nehemías. Entonces, en primer lugar, cuando Nehemías recibió la noticia, dice la palabra que se sentó, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, esa palabra cuando dice, hice duelo por algunos días, no fue 2 días o 3 días, fueron casi 4 meses, porque desde el mes de Kisleu, el mes de Kisleu corresponde a los meses entre noviembre y diciembre, hasta el mes de Nisan, que está en el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, cuando Nehemías se presentó delante del rey y le habló. Entonces el mes de Nisan corresponde al mes de abril. Pasaron 4 meses. 4 meses donde Nehemías estuvo orando, ayunando, intercediendo por sus hermanos, por su situación. Él dejó de comer los manjares del rey. Él dejó de tomar el vino del rey para ponerse en duelo por sus hermanos, para ponerse delante de Dios a que Dios restaurara los muros de Jerusalén y alentar el corazón de los judíos que estaban derrotados y desanimados. Y cuando dice la palabra, dice que me senté y ayuné y lloré. Dice, me senté y lloré. No era un lloro como de aquel que le duele algo y llora un poquito, no. Era un lloro de lo más profundo de su corazón. La palabra lo traduce como si fuese un lloro amargo que salía desde lo más profundo del corazón. Es esa oración intercesora que rescatas al que está caído, que rescatas al que está en el infierno y que tú no quieres que se pierda. Así oraba Nehemías, así lloraba con dolor, porque sentía el dolor de su pueblo, sentía el dolor de sus hermanos, lo sentía y lo podía vivir en sus propias carnes. En segundo lugar, dice que él empezó a orar a Dios y hizo una oración tan profunda que derramó su corazón delante de Dios. No le importaba si el rey lo podía ver triste, no le importó nada. Solo quería que Dios se manifestara en sus hermanos, aun a pesar de su vida. Derramó su corazón, intercedía por sus hermanos día y noche, dice la palabra. Él confesó, tomó esa actitud del intercesor de confesar los pecados de los demás como si fueran suyos propios. Dicen en el versículo 6, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Él hablaba en plural, como si él mismo hubiese cometido pecado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos y tus estatutos. Nehemías se puso en tal posición como un intercesor de pedir perdón por todos los pecados de sus hermanos como si él mismo los hubiera cometido, con tal de que la presencia de Dios bajara y se manifestara, que Dios los perdonara y que volviese a restaurar la relación que Dios tenía con su pueblo. Ese es un principio de un intercesor, uno que se pone en la brecha pidiendo perdón como si fuera suyo el pecado cometido. Y en cuarto lugar dice que oró y ayunó, pero este ayuno y esta oración era por 4 meses con arrepentimiento delante de Dios. Mientras Nehemías oraba y ayunaba delante de Dios, ¿sabes? Yo podía imaginarme al Señor cuando estaba leyendo estos capítulos de Nehemías, podía imaginarme a Dios observando a Nehemías y podía pensar, el Señor Jesús siempre está intercediendo por nosotros,
cuando ve a alguno que está pasando mal, cuando ve algún matrimonio que está al borde de la destrucción, algunos hijos que se van, que caen en drogas o que están mal. Dios es el mayor intercesor, Jesús es el mayor intercesor y Él se pone delante de nosotros para que Dios no los destruya y para poder pedir perdón y misericordia por nosotros. Así que mientras Nehemías oraba y ayunaba delante de Dios, Dios ya había trazado un plan para levantar a Nehemías, y Dios mismo usó a un rey pagano, al rey Artajerjes, lo usó para pagarlo todo, para pagar toda la reconstrucción de los muros. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Tal vez estás pasando una situación económica difícil, tal vez estás en una situación crítica donde tus esperanzas se bajan, donde hasta la fe la has perdido, donde tal vez te han diagnosticado alguna enfermedad crónica, donde tal vez tú sientes, Dios, si no haces un milagro aquí me estoy muriendo. Yo lo he pasado muchas veces, pero siempre hay que tener la fe y la certeza de que para Dios no hay nada imposible. Y así como Dios usó a este rey, un rey pagano, lo usó para reconstruir todos los muros de Jerusalén. El rey le dio todo lo que pidió Nehemías. Sencillamente le dijo, ¿qué cosa pides? Y eso es lo que Dios te dice hoy. ¿Qué cosa pides? ¿Quieres seguir pidiendo por tus fines egoístas o quieres de verdad pedir para lo que Dios quiere? Pide lo que al Señor le importa y verás cómo Dios se ocupa de tus cosas. No hay nada imposible para Dios. Y sabes, Nehemías no dejó de orar en ningún momento. Si vamos al capítulo 4, se los voy a dar así salteado. Nehemías seguía orando. Ya estaba reconstruyendo los muros, y aconteció que mientras Nehemías y el pueblo edificaban y estaban construyendo, otra vez estaban reconstruyendo los muros, pues se levantó Sanbalat, Tobías. Muchas veces tenemos muchos Sanbalat y muchos Tobías a nuestro alrededor, enemigos de la obra de Dios, y se levantan y traen mensajes de derrota, traen mensajes de desánimo para que uno diga, no, esto no funciona, yo mejor tiro la toalla, para que haya tristeza, desesperación, derrota, para que te despreocupes de la obra de Dios y vuelvas a tu vieja y antigua vida. Muchas veces se levantan muchos Sanbalat y muchos Tobías, así que échalos fuera de tu casa en el nombre de Jesús. Entonces, Sanbalat y Tobías comenzaron a criticar con el fin de desanimar al pueblo de la visión de Dios. Y el enemigo continuamente está trabajando así, con tal de traer desánimo a tu vida y volverte a meter a viejos cautiverios espirituales de donde Dios ya te ha sacado. Y te vuelve a llevar al cautiverio aquel de donde ya Dios te ha sacado. Así que el enemigo busca que estés despreocupado de la obra de Dios, que te enfríes espiritualmente para que te mantengas allí en ese cautiverio escondida, ¿verdad? Pero mira la actitud de Nehemías. Nehemías oraba todo el tiempo. Aquí en esta oración, si lo leen ustedes en casa, dice en capítulo 4, versículo 4. Oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio, porque estos Sanbalat y Tobías los menospreciaban, los trataban como estos, así los miraban por encima del hombro con tal de despreciarlos. Y Nehemías, me encanta esta oración de Nehemías, la he vivido y la he disfrutado. Dice, oye, Dios nuestro, cómo somos objeto de su desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¡Wow! Si orásemos en este tiempo así, madre mía, no tendríamos ya enemigos. Dice en el versículo 5, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y bueno, lo pueden seguir leyendo en casa, pero ¿sabes qué me importa mucho? Me importa la actitud de Nehemías.
él oraba. En una mano tenía su espada para defenderse de los enemigos, pero con la otra mano estaba construyendo su muro. No bajes tus brazos. Iglesia Adonai, no bajes tus brazos. Dios te ha puesto para reconstruir las murallas. Dios te ha puesto para reedificar las ruinas antiguas. Dios te ha puesto para reparar los portillos. Dios te ha puesto como un guerrero en el ejército de Dios. No bajes tus brazos. Con una mano vas trabajando y con la otra nos vamos defendiendo, pero seguimos edificando la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Nehemías juntó al pueblo, dice que lo juntó por familias. Cuando venían los enemigos a atacar, dice en el versículo 13 en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y por los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestros hijos, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead. Pelead, no dejes de pelear. Y recuerda que tu batalla no es contra las personas, sino contra el enemigo que viene a querer desanimarte de la obra y el propósito de Dios. Tenemos que estar un pueblo unido, así como lo dice, como Nehemías juntó a su pueblo. Por eso estamos trabajando en la restauración de la familia, en que podamos restaurar esos altares de adoración a Dios, para que Dios sea el que se entrone en nuestros hogares, que el reino de Dios se entrone en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestros hijos, y que la obra de Dios permanezca. Entonces, cuando un pueblo trabaja por familias, cada uno con sus espadas, lanzas, con sus escudos, con sus armas, las armas que Dios nos ha dado, es un pueblo que va unido. Y el pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo que trabaja unido por sacar adelante la visión de Dios, que nos importe lo que le importa a Dios, que nos deje de importar lo que los demás digan. La gente habla, siempre se levantan muchos Sanbalat y muchos Tobías desocupados que quieren desanimar al pueblo de la obra de Dios. Pero que eso no nos importe. Un pueblo que trabaja unido por sacar adelante la visión del corazón de Dios. Y cada vez que tú te centras en mirarte en ti mismo y en ver tus propios problemas, ver a tus enemigos, te desanimas y bajas la guardia. Y te llevan otra vez al cautiverio. Pero si tú te mantienes firme en pie de guerra, con tus armas, con tus escudos, con todas las armas que Dios ha puesto en tu mano, y vas construyendo, edificando y cortando todos los enemigos que se levantan contra la obra de Dios, entonces vamos como una iglesia firme, unida, y la iglesia unida permanece porque Dios es el que pelea por nosotros. Así que dice en el versículo 20: en el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Así que Dios dice que Él peleará por nosotros. No tengas temor, sigue adelante, sigue en pie de batalla. Si has bajado tus brazos, vuelve a tomar tus armas y sigue edificando y sigue peleando y sigue orando, clamando y ayunando, porque esa es la actitud de un líder, uno que sigue en pie de guerra. Que nos caemos, pero nos volvemos a levantar y seguimos adelante. Y seguimos trabajando unidos en pos de la visión de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Los amamos mucho. Por favor, aplica esta palabra a tu corazón. No la dejes caer en tierra, en terreno que se pierde, sino que sea una palabra que caiga en tierra, que dé fruto al 100%. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Los amamos.